Ella es Andrea Kalmbach, nacida en El Dorado, Misiones. Es licenciada de Trabajo Social en la UNAM, en Misiones. Cocinera holística y terapéutica. Fitoterapeuta, que estudió también en Posadas, Misiones. Maestría en fitoterapia aplicada en la Universidad Teológica de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias Estela por toda esta presentación, y cuando vos hablabas un poco de tu infancia y de tu propia historia, mucha resonancia, ¿no? Mucha resonancia porque me llevó a mi propia infancia, a mi propio hogar, que en realidad en materia de alimentación saludable yo siempre digo que fue mi primera escuela, ¿no? Si bien tengo los estudios universitarios, tengo mucha trayectoria en formaciones oficiales, institucionales, me considero básicamente en gran parte de mi formación como autodidacta, donde mis maestras y mis maestros son todas las personas con las que interactúo durante muchos años trabajando en toda la costa del Alto Uruguay, con pequeñas y pequeños productores acá en Misiones. Creo que fueron mis segundos maestros en la vida y en cuanto a materia de la alimentación, ¿no? Y al hablar de alimentación, cada vez que yo inicio una actividad, la pregunta que siempre hago es ¿qué significa alimentarnos, ¿no? ¿Qué es la alimentación? Y generalmente aparece esto de que la alimentación está asociada a aquello que nosotros consumimos como en materia sólida, materia líquida, y nos olvidamos que en realidad si nos imaginamos un círculo como una torta y podemos dividirlo en distintas porciones, aquello que consumimos materialmente en cuanto a alimento, en cuanto a bebida, solo es un aspecto de esta gran torta, y que el resto de las porciones de las tortas hacen a nuestra alimentación también. Y en ese sentido, en primer lugar, quiero destacar que nosotros como seres humanos en esta existencia, en esta creación, somos cada uno un ser único, somos biosistemas físicos, energéticos, emocionales, ¿sí? Interactuamos socialmente, y como biosistema, cada uno de nosotros está inmerso en un biosistema mayor, ¿sí? Que es el hábitat, el ambiente en el cual vivimos, es el oxígeno que respiramos, es el agua con el cual nos hidratamos, el alimento con el cual nos nutrimos, las relaciones que entablamos con nuestros prójimos, la relación que entablamos con nosotros mismos, ¿no? Siempre me dicen, ¿cómo así que entablo una relación conmigo misma? Y al ser es como una entidad, ¿sí? Totalmente integrativa, y hablar de alimentación, entonces aparece sobre la mesa esto que ¿para qué nos alimentamos? Y si cuando nosotros comemos sabemos qué estamos ingiriendo, y cuando nosotros comemos nos estamos alimentando. Me parece que son preguntas básicas, preguntas que todos deberíamos hacernos y preguntarnos, y en este aspecto quiero centrarme hoy en esta porción de la torta, que son aquellos alimentos que consumimos en forma líquida y en forma sólida, ¿no? Y pensando en la historia, el origen del alimento, ¿no? Surge en realidad primero de las plantas. Las plantas de la naturaleza permiten y proveyeron los primeros alimentos para los demás seres vivos,
los seres humanos y los animales. Y después, con el desarrollo de la historia, básicamente con el desarrollo de la revolución industrial, aparece una segunda planta que produce sustancias que se incorporan como alimentos, ¿no? Entonces, esta segunda planta, que es la planta industrial, que produce, yo digo entre comillas, alimentos, en realidad toma al principio lo que la naturaleza desarrolla, ¿sí? Toma las plantas, toma también animales y los transforma, los procesa, los transforma y los devuelve a la sociedad como una oferta de un alimento. Luego, esta planta industrial también empieza a elaborar otro tipo de sustancias que ya no se basan con materia prima de elaboraciones de la naturaleza, sino tienen materias primas basadas sintéticamente. Y aparece, bueno, toda la farmacéutica, pero también aparecen aquellas sustancias que se le agregan a los alimentos que son procesados de la naturaleza, porque por básicamente cuestiones económicas necesitan poder ofrecerse al mercado y que subsistan en el tiempo. Y luego aparecen desde también las plantas industriales otros productos que se utilizan, empiezan a utilizar para justamente producir alimentos, entonces como fertilizantes, como productos para controlar aquellas plagas que podrían atacar a los alimentos que en realidad salen de la tierra. Ahora, cuando nosotros comemos un alimento que sale de la tierra, digamos que estamos hablando de una rúcula, ¿sí? Yo puedo consumir una rúcula que fue producida como en un sistema de hidroponía, o puedo comer una rúcula que viene de un campo comercial, o como una rúcula que viene de una huerta familiar donde no hubo interferencia de ningún tipo de agroquímico y fue alimentada con un sustrato de suelo limpio, rico, que estuvo expuesto al sol, recibió agua y riego de agua de lluvia. Estas tres rúculas, en realidad, cuando yo las consumo en mi organismo, van a tener un impacto diferente, ¿sí? La rúcula comercial, que fue básicamente cultivada con fertilizantes, enriquecidas, ¿sí? Y la rúcula de hidroponía, que ni siquiera tuvo contacto con un sustrato de suelo y en muchos casos tampoco fue expuesta a los rayos solares. Entonces, en este caso tengo tres alimentos que cuando yo los ingiero van a nutrirme de manera diferente, ¿sí? Si yo concibo al ser humano como un sistema energético, físico, emocional y social, ¿sí? El equilibrio de este sistema va a estar dado también por el equilibrio del cual fue producido el alimento que yo consumo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, alimentos que vienen de la industria, vienen empaquetados, están muy enriquecidos con aditivos alimenticios, de alguna manera eso en nuestros organismos va a generar un impacto, y al consumir ese alimento yo consumo la información que la industria pone determina, o sea, quién está decidiendo cómo yo me alimento, ya no soy yo misma, sino va a ser la industria, ¿sí? En ese sentido, cuando se habla de alimentación, básicamente se habla de la importancia de la oxigenación, de la hidratación, de una buena nutrición, ¿sí? De que haya nutrientes con vitalidad. Un alimento industrial
no nos va a oxigenar porque no es portador de partículas de oxígeno. Tampoco la bebida industrial nos va a hidratar, básicamente. Si pensamos, por ejemplo, en las bebidas azucaradas, en las bebidas alcoholizadas, son bebidas que en vez de hidratarnos nos van a deshidratar, ¿sí? Si pensamos en una alimentación rica en harinas procesadas, donde ya no está presente las partículas del grano integral, de un grano sano, de alguna manera va a tener un impacto en mí misma y de a poquito, sin darme cuenta, suceden distintos fenómenos. Uno de los fenómenos es que hay una adicción a estos elementos industrializados, pero también una dificultad que yo pueda estar en contacto conmigo mismo, ¿sí? Quería mencionar esto porque en mi trabajo de consultorías, en mi trabajo de distintos talleres, lo que yo veo y lo que aparece mucho es manifestaciones en este tiempo de cuarentena que están muy ligados y muy asociados a estados emocionales, ¿no? Entonces, durante el periodo de cuarentena, al principio, hay como se podría poner, habría que ver qué pesa más, ¿sí? Aparecen grandes desafíos y también hay muchas potencialidades que son para resaltar. Por ejemplo, entre los desafíos, las situaciones de aislamiento, la situación de inseguridad, la situación de temor, el miedo, la desconfianza, ¿sí? Son emociones que son muy fuertes y nos llevan en una sociedad muy rica de consumo, ¿sí? De consumo de productos industriales, a inconscientemente manotear el paquete y llenarnos con aquello que nos va a aplacar la ansiedad, que son alimentos con grasas saturadas, que son alimentos ricos en sales, que son alimentos cargados de azúcares, que son alimentos que tienen muchos aditivos alimenticios, que en realidad son generadores y estimuladores neurotóxicos, ¿sí? Por otro lado, también aparece, y eso uno puede, yo lo aplaudo y con gran alegría, el desabastecimiento de muchos alimentos en los mercados locales y el no poder salir de casa y el miedo de salir de casa hace que muchas personas, y con el tiempo libre de quedarse en su casa, de no estar yendo y viniendo, ¿sí? Empieza a cocinar, se recuperan espacios de el compartir, se recupera esto de que, bueno, pero si me voy a alimentar, tengo que elaborar, voy a empezar a cocinar, se recuperan las recetas familiares, se recupera una conciencia de la salud, ¿no? El miedo de fortalecimiento del sistema inmunológico. Entonces, ¿cómo fortalezco mi sistema inmunológico? Y hay una recuperación en riqueza de esto, lo que es la alimentación de las tradiciones familiares. Se empiezan a hacer huertas en las casas, hay huertas en balcones, hay huertas internas en los departamentos, y básicamente esto es algo para rescatar, y la gente empieza a preguntarse cómo puedo yo hacer que el alimento que yo coma sea más vitalizante, sea más energizante. Entonces, este tema por ahí es muy difícil desarrollarlo en un tiempo corto, pero quiero presentar también como unas reflexiones, ¿no? En el trabajo mío con las personas siempre aparece esta reflexión. Nosotros como parte de la creación, cuando hacemos una opción del alimento que vamos a consumir, ¿no? O sea, voy, compro la gaseosa o me preparo un agua saborizada. Compro el pan ya industrializado o aprendo a hacer pan. Y si no tengo la posibilidad de aprender a hacer pan,
puedo buscar un artesano, puedo buscar una feria. Entonces, cuando yo elijo cómo voy a alimentarme, cómo voy a alimentar a mi familia, estoy haciendo una opción no solamente por si voy a fortalecer mi salud, la de mi familia, sino también a quién yo fortalezco. Si yo fortalezco al artesano, al productor local, que me provee una alimentación de estación, una alimentación local, que al productor que busca por todos medios elaborar y producir sin químicos, sin agrotóxicos, o yo voy a hacer la opción de, en realidad, favorezco a grandes cadenas, a grandes empresas, ¿sí? Donde voy y me proveo. En realidad, los refinados, la alimentación refinada, nunca formó parte de la creación nuestra y de la evolución humana. Son parte dentro de un sistema donde en realidad el objetivo es la economía, no la salud de las personas, ¿no? Los mercados que nos proveen, muchos de ellos en realidad proveen alimentos para que los consumamos, pero no con el objetivo de garantizar y velar por la salud y el bienestar de los consumidores, sino con un objetivo de rentabilidad y de comercio, ¿no? Entonces, esta es una reflexión que también la tenemos que hacer al interior de las familias. Y esto se vio, quizás se puso sobre la mesa durante este periodo de cuarentena, porque nos vimos de repente como que cambiaron los roles, cambiaron los espacios de repente donde yo compraba, ya no podía conseguir determinado alimento y lo tengo que, o lo produzco yo misma, o encuentro otros lugares y otros espacios. En este sentido, en Misiones tenemos una situación de privilegio porque el apoyo a la agricultura familiar existe desde distintos ámbitos privados y gubernamentales, y cuando hay como un peligro de que esté se atenta contra esta producción familiar, hay una movilización muy interesante, y esto lleva a tomar conciencia en realidad, cuando yo como, si yo me alimento realmente, cuando yo como soy consciente que estoy incorporando a mi biosistema, estoy fortaleciendo mi espiritualidad, mi empatía con los demás, estoy fortaleciendo el comunicarme conmigo misma para desde ahí poder contacto con los demás, o estoy llenando mi sistema simplemente comiendo para aplacar las sensaciones, para apaciguar estas angustias, los miedos, apaciguar las emociones que todos estamos lidiando con ellas, ¿no? Entonces, bueno, esto sería como una introducción que en realidad ahora debería parecer el desarrollo de la temática, ¿no? Pero no quería dejar de mencionar esto. Hay muchas cosas que podemos hacer desde nuestras casas, desde nuestros hogares, desde las comunidades, ¿sí? A las comunidades que pertenecemos, a los vecindarios, con los vecinos, con las personas con las que nos cruzamos. Es saber, hay como un movimiento, ¿no? Es como que hay ruido y hay ruido de semillas que están generando, hay ruidos de maratones de semillas que están de pueblo en pueblo, de mano en mano, ¿sí? Hay mucho ruido que está atentando a que eso siga pasando. Entonces, yo pienso que
la alimentación saludable es aquella alimentación donde, en primer lugar, nos ponemos a reflexionar sobre estas dos preguntas. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Soy consciente o yo sé qué es lo que estoy comiendo? ¿Y cuándo como? ¿Me estoy alimentando? Y respondernos a esto quizás abre otras preguntas de que uno tiene que empezar a buscar soluciones. Bueno, entonces ahora, ¿dónde compro el tomate? ¿O cómo produzco mi propio tomate? O quizás, ¿cómo elaboro un pan? ¿Sí? ¿Cómo amaso la masa de mi pan? ¿Sí? Y si ya no hay levadura en el mercado, quizás es lo mejor que pueda suceder, digo yo, porque entonces tengo la oportunidad de aprender a desarrollar la propia masa madre, ¿no? O sea, a fermentar mi propio pan. Y bueno, una pregunta va a traer nuevas preguntas y la búsqueda de respuesta a eso va a abrir nuevos interrogantes. Entonces, para cerrar, lo que quiero decir es que una alimentación saludable es aquella alimentación donde, por un lado, lo que yo consumo me va a dar vitalidad, me va a dar energía, me va a dar vida y me va a dar fortaleza. Y al mismo tiempo es aquella alimentación que me permite a mí estrechar los lazos solidarios, me permite a mí la construcción de redes, el conocer, mirarle la cara a la persona que o produce la materia prima o elabora al artesano gastronómico y saber qué historia hay detrás, como aquella que me cuenta mi mamá o me contó mi mamá, que viene de su abuela y de la bisabuela, ¿sí? Entonces, esta mesa donde empiezan a conjugarse distintos saberes, a integrarse los saberes y sobre todo la solidaridad. Voy a cerrar acá porque tendría que empezar a desarrollar nuevas temáticas y puede ser sin fin.